Buenos días, buenas tardes. Acá les habla Danilo Antón, presentando el canal Mitos y Verdades, y en este caso compartiendo un video sobre el tema Sudamérica, el continente de los grandes ríos, el más húmedo del mundo. En promedio y en volúmenes totales de agua precipitada y escurrida, el continente sudamericano es el más húmedo del planeta. Si bien la costa sudoeste, la fachada del Océano Pacífico y la Patagonia suroriental tienen precipitaciones escasas y hay zonas desérticas subtropicales como algunas mesetas y valles andinos, la mayor parte del territorio es regada por abundantes precipitaciones. Estas lluvias dan lugar a la formación de extensas cuencas hidrográficas drenadas por varios ríos de gran caudal. El número de cursos fluviales muy caudalosos es el mayor de todos los continentes. Las 6 cuencas más importantes de América del Sur, por orden de magnitud de caudal, son la cuenca amazónica, que está compartida por 9 países, la cuenca del río Orinoco, que se encuentra sobre todo en Venezuela, la cuenca del Paraná, Río de la Plata, en el sureste del continente, compartida por 5 países, y finalmente las cuencas del río San Francisco en Brasil y la del río Magdalena en Colombia. La cuenca amazónica es la más caudalosa, no solo del continente, sino del mundo. En su desembocadura tiene un caudal de 225.000 metros cúbicos por segundo, representando el 20% de toda el agua dulce fluvial que existe en nuestro planeta. El río Amazonas fluye por más de 7.000 kilómetros desde la cadena andina hasta el Océano Atlántico. Ese caudal es más de 5 veces el caudal del río Congo, de 41.200 metros cúbicos por segundo, que es el segundo más caudaloso. El volumen de aguas del río Congo en su desembocadura es apenas superior al del río Orinoco, que tiene 40.000 metros cúbicos por segundo y 2.900 kilómetros de largo. En ocasiones de grandes crecientes, el Orinoco se transforma en el segundo río caudaloso del mundo. Varios afluentes del río Amazonas constituyen por sí solos cuencas de gran tamaño. Por ejemplo, el río Madeira, que es el 5º río por su caudal en el mundo, tiene 3.250 kilómetros de largo y una cuenca de 1.420.000 kilómetros cuadrados. Fluye con una magnitud en su desembocadura de 31.200 metros cúbicos por segundo. Esto es equivalente a 15 veces el caudal del río Rin en Europa, que apenas tiene 2.000 metros cúbicos por segundo al desembocar en el Mar del Norte. Del mismo modo, otro afluente del Amazonas, el río Negro, también llamado en Colombia Guayaña, es el 6º del mundo por su caudal, con 29.300 metros cúbicos por segundo, y que es 10 veces más caudaloso que el río Nilo en África. El río que le sigue en caudal es el Paraná, Río de la Plata, con 22.000 metros cúbicos por segundo. Todos los ríos antes mencionados son más caudalosos que el río Mississippi, en América del Norte, que tiene 18.000 metros cúbicos por segundo de caudal. O sea que entre los 7 ríos más grandes del mundo, 5 están en América del Sur. El Amazonas, el Orinoco, el Madeira, el Negro y el Paraná, Río de la Plata. A ellos se pueden agregar varios caudalosos afluentes del río Amazonas, como el río Tapajós, con 13.000 metros cúbicos por segundo, el río Tocantins, con 11.400, y el Xingú con 9.700. Estos 3 ríos también se encuentran entre los 15 mayores del mundo. Otros ríos importantes de América del Sur son el río Uruguay, afluente del río de la Plata,
con 6.000 metros cúbicos por segundo en su desembocadura. El río Paraguay, afluente del Paraná, con 4.300 metros cúbicos por segundo. Y varios cursos de agua de esta misma cuenca, como el río Pilcomayo, el río Bermejo y el río Iguazú. Otras cuencas menores en superficie y caudal, pero muy importantes desde el punto de vista histórico y económico, son el río San Francisco en Brasil, con 2.800 kilómetros de largo y una cuenca de 641.000 kilómetros cuadrados y un caudal de 2.900 metros cúbicos por segundo. Este río, el San Francisco, atraviesa el territorio brasileño de sur a norte. Y finalmente el río Magdalena, con 1.528 kilómetros de largo, 257.000 kilómetros cuadrados de su cuenca y un caudal de 7.200 metros cúbicos por segundo. Los ríos más grandes de América del Sur suelen contener escasa población en sus orillas. En particular el río Amazonas, a pesar de su tamaño y longitud, posee apenas 4 grandes ciudades: Iquitos, Manaos, Santarém y Belén, que son las 4 más importantes. Otras son bastante menores. Los afluentes tienen menor población. En el río Madeira hay una sola ciudad de tamaño mediano que se llama Portobello, con 350.000 habitantes. Las demás son más pequeñas. A orilla del río Negro apenas se encuentra la pequeña ciudad de Barceló, con 18.000 habitantes. La ciudad Santa Isabel do Río Negro, también con 18.000 habitantes. Y San Carlos del Río Negro, con poco más de 3.000. Similares afirmaciones se pueden hacer acerca de los ríos Tapajós, Tocantins y Xingú. En el río Tocantins, la única ciudad de tamaño mediano es Palmas, con 300.000 habitantes. Itaituba es la mayor ciudad a orillas del río Tapajós, con unos 100.000 habitantes. Y Altamira es la más importante sobre el río Xingú, con unos 100.000 habitantes. Los otros ríos mencionados tienen poblaciones mucho mayores. En la cuenca del Paraná Plata y sobre el río Tieté, afluente del Paraná, se encuentra San Pablo con 22 millones de habitantes, una de las ciudades más pobladas del mundo. Asunción, capital de Paraguay, con 1,5 millones de habitantes, se encuentra sobre el río Paraguay, también afluente del Paraná. Y varias ciudades importantes se encuentran en los cursos medio e inferior del río Paraná, como son Corrientes, Resistencia, Santa Fe y Rosario, esta última con 1,5 millones de habitantes. Finalmente, sobre el río de la Plata están Buenos Aires y Montevideo, capitales respectivamente de Argentina y Uruguay, con 14 y 2 millones de habitantes cada una. El río San Francisco de Brasil, que se considera históricamente el río de la unidad brasilera, también tiene una población importante. Sobre el río San Francisco se encuentran numerosas ciudades. De sur a norte, Pirapora con 56.000 habitantes, Montes Claros con 400.000, Bom Jesus de Lapa con 70.000 y Paulo Alfonso con 120.000 habitantes, cerca de las cachoeiras o cascadas de Paulo Alfonso, que tienen 80 metros de altura. Del mismo modo, en Colombia, a orillas del río Magdalena, se encuentran también varias ciudades, de las cuales la más importante es Barranquilla, a 7 kilómetros de la desembocadura y unos 2 millones de habitantes. En el Magdalena Medio se encuentra la ciudad de Barranca Bermeja, con 200.000 habitantes, y Girardot en el Alto Magdalena, entre otras. En la cuenca del río Cauca, afluente del Magdalena, hay varias ciudades importantes. En primer lugar, Medellín, con 4 millones de habitantes, Cali con 3 millones, Manizales con 300.000, entre otras. Continuaremos desarrollando este tema en un próximo video.